Así que vamos a leer Éxodo capítulo 3, del 1 al 10. Damos lectura y leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido ahora para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Último versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le invito a que me ayude a orar. Oramos, hermanos. Pues Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita y que es poderosa. Te pedimos que nos ayudes a poder, Señor, expresarla, pero también a entenderla. Unge nuestras mentes, nuestros corazones, de cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, y que tu palabra pueda ser revelada a nuestros corazones con el propósito, con el único propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, como iglesia, pero también como individuos, como siervos y siervas, Señor, a la labor a cual tú nos has llamado, Señor, que hemos de desempeñar en esta tierra mientras tu venida, Señor, se acerca. Queremos hoy pedirte que tu Espíritu Santo en este día se siga manifestando en medio nuestro. Te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Es maravilloso pensar en esta lectura que hemos dado en esta preciosa mañana. Se cuenta de la vanidad de un gallo pobre. Y la vanidad de un gallo pobre es que este gallo estaba convencido de que su gracia o la potencia y de la belleza de su canto, él pensaba que despertaba todos los días al Señor Sol. Pero da la casualidad que en un día el gallo se enfermó y no amaneció de buenas. Y fue algo horroroso para él el poder ver que ese día que él no pudo hacerlo porque se enfermó y se levantó tarde, el sol salió. Y así sucesivamente. Es algo que para nosotros hoy debe de llamar nuestra atención, de que nosotros somos importantes en esta obra, pero no indispensables. Es entender que la obra de Dios camina con nosotros y sin nosotros.
entender que la obra de Dios, Dios la hace que trabaje y avance como Él quiere hacerlo. No es por lo que nosotros podamos aportar. Dios bendiga a todos los hermanos que soportan este ministerio, esta congregación, porque a través de su ayuda la obra de Dios avanza y crece. Pero con el hecho de que nosotros en algún momento de la vida no llegásemos a estar o faltemos, eso no quiere decir que la obra de Dios dejará de ser. No, recuérdese que la obra de Dios es de Dios, y la obra de Dios seguirá avanzando y seguirá creciendo y seguirá llegando a lugares donde nosotros muchas de las veces nunca hemos creído que llegará, porque es la obra de Dios. Y Dios levantará y levanta a quien quiere y pone a quien quiere y usa a quien quiere y envía a quien quiere, porque así es Dios. Amén. Esto no es cuestión de familia, no es cuestión de parentela, no es cuestión porque me cae bien o porque me cae mal o porque me cae muy flaco o porque me cae muy gordo. No, esto no es así. Esto es del que Dios, dice la Biblia, tiene misericordia. Y tenemos que entender que en esto, de lo que es la obra de Dios, al que le toca que elegir es a Él. Bueno, entendamos esta parte que es fascinante de la historia bíblica que estamos considerando. Y es que aquí, si Dios escogió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, aquí podemos hoy preguntarnos algo que nos debe de llamar nuestra atención. Y es, ¿por qué permitió que Moisés se fuera al exilio, si así podemos llamarle, o a vivir al desierto de Madián para poder liberar a Egipto? Si Dios sabía de antemano que lo iba a llamar para liberar a Egipto, ¿por qué es que Dios tuvo que mandarlo al desierto o a vivir como vivieron los nómadas en Madián? Que eso es algo que no entraría en el pensamiento de la lógica de un ser humano, no entraría en la vida política, no entraría en la vida sociable, no entraría en ningún pensamiento, ya que sería algo que está fuera de orden, humanamente hablando. Si ya lo tienes aquí, ¿por qué lo sacas y lo envías? Para que después regrese y pueda hacer lo que quiere que haga. Ahora, tengamos en cuenta en esta parte tan importante, y aquí miraremos algunas claves y encontraremos una de ellas en el versículo 1 que hemos leído. En el versículo 1 que podemos encontrar aquí, encontraremos algunos puntos interesantes. Leemos el versículo 1. El versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, dice la Biblia, monte de Dios. Ahora, entendamos un poquito el capítulo 2 de lo que para nosotros fue una grande bendición entenderlo el domingo pasado. Y es que entendamos que la Biblia dice que Moisés tuvo que salir de Egipto. ¿Por qué razón, hermanos? No los escuché, fíjense, hermanos. Es que ustedes se van muy lejos, hombre. Gracias a Dios que el templo no está más grande, si no se van hasta el otro lado. Acostumbren a acercarse más cerca para dialogar. ¿Qué pasó con Moisés? Disculpe que me perdí en esto. Que mató a un egipcio. ¿Y eso le causó qué? Temor. Pero después del temor, miedo. Y después del miedo, nos vamos a quedar en el miedo con Moisés, hermano. Huyó, porque se dio cuenta Faraón que había hecho algo que no tenía que haber hecho y lo quiso matar, dice la Biblia.
¿Se recuerda la historia, verdad? No entramos en muchos detalles, pero bueno, eso dimos a entender, porque eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que entonces huyó. No leímos la parte donde llegó a cierto lugar donde se encontró con las hijas de Jetro, y que de una manera fue adoptado, fue invitado y se quedó a vivir ahí. Eso nos dice de que Dios tenía ya para Moisés ese camino preparado, pero él no lo entendía. Él no lo entendía. Él tenía otra mentalidad. Él tenía otro concepto de la vida. Él sí llegó a creer, porque la Biblia así lo dice, él llegó a creer que él iba a ser el salvador de los hebreos en Egipto. Por esa es la razón que él mató al egipcio, porque él creyó que él iba a darle liberación, pero no era de la manera como él pensaba, porque imagínense, hubiera hecho una gran matazón de egipcios ese Moisés, hermano, tremendo. Hubiera hecho barbaridad de cosas ahí, pero no era de la manera como Dios quería darle libertad a los hebreos de los egipcios por la mano de él. Ese era el concepto que él tenía, de él salir adelante, pelear por sus hermanos, pero no era de la manera correcta. Entonces, aquí hay un tema muy delicado. Este tema es muy delicado. Este tema es muy amplio, y tal vez el tiempo no nos ayudaría, pero queremos tocar algunos puntos muy importantes en este día. Y hoy quiero hablar del tema, el llamamiento de Moisés. Entonces, entender esta parte es entender que hay un hombre que no entendía, quería, sabía cierta parte, pero no entendía el plan y propósito de Dios a su vida. La intención, como dicen por ahí, era demasiado buena, pero había un problema, y es que él no entendía el propósito de Dios. Puede haber una buena intención en la gente, puede haber un buen concepto humanamente hablando, pero puede estar errado en el tiempo y en la dirección que Dios quiere llevarlo, que ese es el punto más importante. No es el que tal vez pueda o no pueda. Eso aquí es una parte sí importante, pero no primordial. No es que no sea bueno la preparación, es buena la preparación, pero la preparación, la más buena, es la que Dios da para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Entonces, entendamos esta parte que es importantísima en lo que es la Biblia, porque Moisés tenía el conocimiento del mundo egipcio, sí, tenía los contactos en el palacio real y la experiencia, y hablamos aquí de algo interesante, y es el liderazgo. Quisiera en algún momento hablar de lo que es este tema tan importante, el liderazgo dentro de la iglesia. Veamos aquí por un momento interesante que Moisés tenía bien claro cómo era la vida dentro del palacio. ¿Por qué? Porque había sido educado en él, conocía bien. Recuérdense que había vivido dentro del palacio, hermanos, más de 35 años. Ahí se crió. La madre, desde que lo destetó, lo llevó a las manos de la hija del faraón y se lo entregó. Y desde ese momento comenzó a ser educado en las costumbres, en lo que la ciencia y toda la tecnología que existía en aquellos tiempos en este reino, se le fue enseñado a Moisés cómo ser hijo de lo que vino a ser la hija del faraón. Entonces, Moisés era alguien importante. Llegó a ser alguien de suma importancia en ese reino. Se le enseñó todo. Se le enseñó cómo portarse, cómo hablar como un príncipe, cómo dialogar con los grandes hombres, cómo tratar las situaciones legales, las situaciones humanas, las situaciones físicas, las situaciones políticas, cómo tratar con los reinos, cómo tratar con esto, cómo tratar aquí, cómo tratar allá. Fue enseñado en todo, hasta en la lengua, porque él no era judío, él no era egipcio, él era hebreo. Entonces fue preparado, fue educado, fue enseñado con los mejores maestros que hubieron en aquel entonces, en el tiempo de Moisés. Pero es interesante pensar que cuando vemos que él tenía y tuvo el conocimiento en el mundo egipcio de su tiempo, y que vivió
hermanos, dentro del palacio del rey, y de una manera tuvo la experiencia de liderazgo humanamente, pero para el propósito de la cual Dios quería usarlo, no era suficiente, ni mucho menos era lo que Dios quería que él aprendiera del todo para poder cumplir su propósito en la vida de él. No es que lo que él aprendió no haya tenido sentido a la vida, no, lo que Dios quería era enseñarle que él aprendiera en esa costumbre y en esa vida, pero no era el todo. Porque lo que Dios sí quería era enseñarle en la escuela de él, ya que había aprendido en la escuela secular, pero ahora Dios le quería enseñar en su escuela, de que era muy diferente a la escuela secular. Entonces, ¿qué queremos decir en esto en conclusión? Que la escuela de la vida no es la misma escuela de Dios. Esto está interesante, porque la escuela que Dios a nosotros nos da está muy lejos de lo que es la vida y de lo que aprendemos en la vida y de lo que la vida a nosotros nos da. Podemos llegar viejos y podemos llegar a ser sabios en la vida, pero lo que Dios tiene para nosotros es aún más que eso para nosotros. Pero para eso tenemos que entrar a la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios es donde Dios nos sienta y nos hace que aprendamos como Él quiere que aprendamos. Aunque aquí volvamos al punto. No todos somos llamados para una misma misión, hablando individualmente. Sí, para una misma labor y obra y para un mismo reino, pero todos de una manera diferente. En conclusión, en esta parte, entonces entendamos que aquí el problema que Moisés llegó a creer que terminaría sus días en Madián, porque podemos llegar a pensar que Moisés ahora en el desierto, en Madián, hermano, esto podría traer lugar para él decir: aquí me quedé, aquí me estanqué y aquí me voy a morir. La Biblia dice que encontró esposa y tuvo hijos, pero Madián no era el destino final de Moisés. Más bien, esos 40 años que fueron en una etapa de entrenamiento en la cual Moisés aprendió a hacer una labor que él nunca había experimentado en la vida, y fue la de pastor de ovejas. Esto es maravilloso. Esto es algo que debemos de pensarlo bien, especialmente usted que siente el llamado y que siente la necesidad de trabajar para la obra de Dios, o no quedarse anclado para siempre, toda la vida, en ese lugar donde usted está. Esto es bueno pensar que Dios tiene una preparación siempre para nosotros. Ahora, esto es fascinante entender, porque para él de una manera llegó a creer que se iba a quedar ahí anclado en Madián, y no era así. Dios lo iba encaminando a un proceso de escuela a la vida de él. Entonces tuvo que aprender, número uno, a tener una vida de pastor en el desierto. Dos, escucha lo que voy a decir. Dos, a dejar que el tiempo pasara. El capítulo 7, el versículo 7 habla del mismo libro, que tenía 40 años Moisés, y su hermano era mayor que él. Entonces entendamos que no fue un año, no fueron 2 años, no fueron 3 años, no fueron 5 años, no fueron 10 años, no fueron 20 años. Fueron 40 largos años que tuvo que pasar ese proceso Moisés. ¿Qué no aprendió? ¿Qué no vio?
¿Quién no experimentó en el desierto? Esto nos dice a nosotros en conclusión de que así como él aprendió a vivir en el palacio, también aprendió a vivir en el desierto. Eso quiere decir de que se puede vivir en el desierto. ¿Alguien dice amén? Se puede vivir en el desierto. Aquí hay una prueba de ello. Aquí hay una prueba de ello, de que Moisés vivió 40 años en el desierto cuidando ovejas. Y lo más tremendo todavía de esto es que no eran de él. No eran de él. Como poder decirlo, ¿verdad? En este día, bueno, levantó su negocio, hizo su negocio, hizo dinero, se hizo famoso. No fue así. En el caso de él, no fue así. En el caso de él, rentaba y trabajaba para alguien, y lo que tenía no era de él. Así que Moisés la tenía bien difícil. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no murió en el desierto. Pudo salir adelante, pudo vivir, se adaptó, que esa es una parte que debemos de considerar muy bien en este día. Y es que se adaptó a la vida, al calor, al clima de desierto, el frío, la soledad y todas esas cosas que se dan en el desierto. Se tuvo que adaptar a ello, porque él sabía que para otro lado, para correr a otro lado, era difícil. No estaba acostumbrado, número uno. No sabía cómo se vivía. Si Dios lo llevó a ese lugar, era para que aprendiera, y porque Dios tenía un propósito a la vida de él. Esto es fascinante. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces nosotros creemos y pensamos que el servir a Dios, y aquí voy con los predicadores, con los maestros, con los futuros pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas y todo lo que usted quiera hacer. A veces uno piensa que el ministerio, hablemos del pastor, yo pensaba, yo creía, yo me imaginaba, yo llegué a creer que la vida de pastor era estar en corbata, en saco, bien boleados los zapatos y solamente predicar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo estaba errado. Si no es hasta que yo llego y me doy cuenta que tengo que tirar paredes, que tengo que limpiar baños, que tengo que barrer, que tengo que cortar yarda, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, tengo que llamar al hermano, hermano, vamos a pintar, hermano, vamos a tirar techo, hermano, necesitamos poner seca, hermano aquí y hermano allá y hermano allá. Y a mí nunca me enseñaron eso. A mí nunca me enseñaron a poner un clavo. A mí nunca me dijeron en la iglesia, me dijeron, hermano Gómez, usted tiene que venir a ayudarnos a poner una puerta. Nunca me dijeron eso a mí. En mi tiempo de miembro de una iglesia que está cumpliendo 75 años, de un ministerio a la cual pertenece, que tiene más de 100 años, de lo cual hay muchas iglesias a nivel mundial, es de donde nosotros venimos. Pero nunca me dijeron que tenía que aspirar, nunca me dijeron que tenía que cambiar un foco. ¿Por qué? Porque había alguien que lo hacía, y a ese alguien o a esa compañía o a esos alguienes se les pagaba y ellos venían a dar todo lo que era el mantenimiento. Que a mí nunca me dijeron que tenía que aspirar. Imagínese, hermano, de dónde vengo yo. Yo vengo de caminar en alfombra, pues. Yo vengo de ver todo nuevo. Yo vengo de donde yo llegaba y todo era ya listo. Entonces yo pensé eso, como muchos de ustedes piensan y creen que así es. Porque muchos vienen a la iglesia cuando ya está limpio, está aseado, está pintado, está arreglado. Y muchos piensan que la iglesia solita se hace eso, pues. No, usted está equivocado. Usted está equivocada.
Aquí hay gente que han sudado, aquí hay gente que han dado todo. Aquí hay gente que han dado, hermano, su dinero. Aquí hay gente que han puesto, hermano, ofrenda fuerte. Aquí hay gente que han dado, hermano, su salud. Aquí hay gente que, hermano, es porque eso así es la obra de Dios y es en todos lados. Eso así es. Solo que a veces el concepto que tenemos, muchos de nosotros, está equivocado. Aunque muchas de las veces hemos estado en alguna labor y creemos que así es, eso tampoco es así. Tampoco es así. Porque muchos tienen el concepto, y con todo respeto, yo me dirijo a esta parte. El evangelio no es de que nosotros tenemos que tener venta de comida todo el tiempo. Hoy hay, pero el próximo domingo no sabemos. Porque nosotros no vivimos de esto. Esto es para ayudar a las hermanas o a los comités. Pero no es para poder mantener lo que se ocupa y lo que se necesita. Entonces, yo no sabía eso, pues. Yo no sabía eso. Yo pensé que era predicar y predicar y predicar y predicar. Y yo dije, me voy a morir predicando. Pero no. Estaba con el hermano Roldán poniendo los aires y dije, yo pensé que me iba a morir predicando. No, me voy a morir cayéndome de una escalera. Y yo tenía un concepto diferente. Dije, no, esto no es así. Entonces, entendamos el concepto de Moisés. Entendamos el concepto de Moisés. Porque Moisés pensó que iba y se fue a anclar a Madián, que pensó que ahí iba a ser su destino. Y no fue así. La experiencia de cuidar ovejas en el desierto, aquí vemos que le ayudó también a convertirse después en el gran líder, en el gran pastor de Israel en su camino a través del desierto hacia la tierra prometida, que eso ya lo sabemos nosotros. Hay pasajes bíblicos que nos enseñan: el Salmo 77, 20, Isaías 63 del 11 al 14. Eso lo sabemos claramente, que Dios encaminó a Moisés como pastor a las ovejas de Israel hacia un lugar de promesa, dice la Biblia. Pero es interesante pensar lo que aquí la Biblia nos enseña a nosotros, porque hablemos de Madián. Los madianitas eran un pueblo nómada que habitaban en el desierto, entre los que hoy es el sur de Jordania y el noreste de Arabia. Este pueblo fue formado por Madián, uno de los hijos de Abraham, que tuvo Sétura. Si usted conoce la historia y la cita bíblica, está en Génesis 25, del 1 al 6. Subráyelo y lo lee en su casa. La Biblia dice que Jetro, su suegro de Moisés, era, dice la Biblia, el sacerdote de Madián, donde hemos leído en el versículo 1. No se menciona cuál era exactamente su fe o su religión, pero es probable que era creyente en el Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que era hijo del patriarca Abraham. Entonces probablemente Jetro creía en Jehová. Entonces Moisés, entendamos aquí que también llegó a Madián a aprender de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo es que aprendió de Dios? Tuvo que haber aprendido de alguien, y ese alguien no era nada más ni nada menos que su suegro, porque la Biblia dice que era ¿qué? Sacerdote. Aunque no había todavía sacerdocio hebreo, pero ya la Biblia dice que había un sacerdote. Eso es fascinante de la historia que habla. Porque si nosotros entendemos cómo la Biblia se expresa, es que Dios tuvo que tratar en la casa de él. Tuvo que tratar en la casa de Madián, en la casa de Jetro, con Moisés. Y lo trató bien de cerca. Y de una manera se le reveló y le quería mostrar cuál era el propósito en la vida de él. Pero volvemos al punto y volvamos al pensamiento de que para ello Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Dios
una de las cosas que sí quiere de nosotros es que nosotros le pidamos, le clamemos. Eso sí, la Biblia dice: clama a mí y yo te voy a responder. El deseo de Dios es que nosotros indaguemos, busquemos, anhelemos, nos esforcemos, que es una parte fascinante que la Biblia a nosotros nos enseña, de que debemos de nosotros esforzarnos, que esa fue una de las palabras que Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces vemos ahí que siempre Dios ha empujado al hombre y a la mujer a ser esforzado, a ser valiente, a caminar, a querer aprender, a querer entender y a querer conocer cada día la voluntad de Dios. Pero ese es el problema que nosotros hoy en día enfrentamos. Y voy a tomar esta parte interesante y sigo con el pensamiento. Y voy a mencionar lo que es la parte del líder. Cuando nosotros hablamos de la parte del líder, hay muchas cosas que nosotros no entendemos hasta cuando ya estamos adentro. Hay hermanos aquí que están liderando dentro de lo que es la iglesia en ciertas áreas. Y muchos de los que han trabajado se dan cuenta que no es fácil. Usted puede estar liderando con 2 o 3 o 4 personas y usted se va a dar cuenta que cada uno de ellos piensa diferente. No todos piensan igual. Y para hacer que todos pensemos igual, tenemos que hacer algo. Tenemos que mover cielo, tierra y mar para poder reunir y poder tenerlos en un pensamiento. Y eso es difícil, hermano. Y eso solamente es Dios en la vida de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hay diferentes costumbres, diferentes países, diferente nacionalidad, diferentes gustos, diferentes pensamientos. Y poder juntar a un grupo de gente con un mismo pensamiento no es fácil. Especialmente si es para buscar a Dios. Porque lo que menos quiere la parte humana es buscar a Dios, servir a Dios. Porque esa parte es la más difícil. Podemos hacer muchas cosas físicamente, pero estar de rodillas, estar en un ayuno, estar en la iglesia sentado 2, 3 horas, 4 horas, eso, hermano, es algo que no todos, digo, pero no lo podemos aceptar muchas de las veces. El hablarle a alguien cuando no queremos de Cristo, el hacer una obra de caridad cuando en nosotros no existe, no está, es una parte difícil como seres humanos. Entonces, entender aquí esta parte de lo que la Biblia nos enseña de la vida de Moisés, es que aquí, en lo que es en este pueblo de Madián, donde él tiene que aprender para poder lidiar con lo que Dios quiere hacer en la vida de él, es entender, y hablemos del monte Oreb. En este capítulo vemos el primer encuentro registrado entre Moisés y Dios. Ese es el capítulo 3, es el capítulo más fascinante de la vida de Moisés, porque es donde está el llamado, es donde está el encuentro y donde está la aparición. La primera vez que Dios se le aparece a Moisés. Esta experiencia, este capítulo 3 es lo que le marcó la vida, hermano, a Moisés. Como dice el versículo 1, y también conocido como el monte Sinaí. Y en este mismo lugar se llevaría a cabo también el primer encuentro entre Dios y el pueblo. Quiere decir que este monte, hermano, si hablara, hermano, dijera todo lo que ha sucedido en ese monte. Y por lo visto todavía existe como testimonio de que Dios ahí se reveló a un hombre y a un pueblo. Tal vez Moisés, hermano, había pasado por este monte muchas veces con su rebaño. Había pasado más de 30 años, hablemos así, por ese monte. Había pasado por ese camino, incluso tal vez hasta acá. Él mismo había hecho un camino personal con las ovejas de su suegro. Tal vez conocía bien los alrededores y sabía cómo darle vuelta, cómo brincar para allá. Hermano, muchos años caminando en ese camino, se la sabía bien. Pero hubo un día
Pero hubo un día, y como dicen por ahí, que a todo guajolote le llega su Thanksgiving, hermano. Pero hubo un día donde Dios dijo: este es el día y esta es la hora donde Moisés va a tenerse que ver conmigo cara a cara. El versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza, dice la Biblia, no se consumía. El Señor usa un evento sobrenatural para poder llamar la atención de Moisés, esperando algo importante. Y dicen por ahí que el gato, por la curiosidad, fue que muere por su curiosidad. La curiosidad de Moisés fue muy grande, porque aquí hay un cuadro sobrenatural que Dios tiene que usar para llamarle la atención. ¿Se puede imaginar lo que Dios tuvo que haber pensado? Yo pienso que no le haber costado mucho, porque Él es sabio y Él es el dueño de la vida y Él sabe cómo trabajar. Pero imaginémonos por un momento si Dios tuvo que haber pensado cómo llamarle la atención a Moisés. ¿Cómo? Dios debe haber dicho: bueno, me lo voy a revelar en sueños, lo voy a llamar de noche, me le voy a revelar. Dios lo hubiera hecho, pero no fue así. Algo que debemos de entender en esta historia, de que no hay una visión porque se haya quedado dormido. No hay una revelación como otros profetas tuvieron. Aquí fue cara a cara el encuentro que hubo con él. Qué privilegio tan grande tuvo Moisés, hermano. Cómo Dios lo llama. De una manera, él estando consciente y estando en sus 5 sentidos cabales. Pero algo que la Biblia dice aquí, cómo es que le llamó la atención. Y que la Biblia dice que fue a través de una zarza. Y que esta zarza, dice la Biblia, que agarraba fuego. Lo vamos a interpretar de esta manera: agarraba fuego, pero no se terminaba de quemar completamente. Ahora, cuando vemos esta parte, se dice que en aquellos desiertos, estas zarzas eran arbustos pequeños que se daban en el desierto, y que de alguna manera fluía de ellos una resina. Y esto era muy común, que cuando en aquellos grandes calores del desierto, ellos agarraban fuego solitos por la resina que tenía y por el gran calor. Y nosotros somos testigos de ello aquí en este estado de Texas, hermano, que aquí el calor es tremendo. Aquí hay lugares que agarran, hermano, fuego, los lugares sencillamente por tirar un vidrio. Por eso de que se recomienda que en estos tiempos de calor no se tiren, hermano, cosas quebradas o botellas de vidrio al monte, porque eso agarra fuego fácilmente. Este caso es que él sabía, porque él conocía el desierto ya. Él sabía ya la vida del desierto y sabía que esos arbustos agarraban fuego y por un momento se prendían, pero se apagaban porque se culminaba. Sencillamente el combustible que tenía o fluía de esta planta o de este arbusto, sencillamente hasta donde terminaba se acababa. Pudo haber empezado muy temprano, pudo haber empezado a mediodía, donde está lo más fuerte del sol. Lo curioso es que pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. No sabemos exactamente cuántas horas estuvo prendido aquello, y eso fue lo que Dios le llamó la atención a Moisés de cierto lugar donde él estaba parado y estaba en dirección hacia ese monte, que ese monte lo más seguro tenía una parte plana donde estaba ese arbusto, y fue la señal que como fue le llamó la atención. Y lo más curioso es que él sabía que se consumía, pero pasaron horas y no se consumía. Entonces él dijo: aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Si eso se quema, fácilmente se acaba, porque eso todavía está ardiendo.
Pudo haber pensado: es un madianita que anda por ahí arriba asando carne. Es un extranjero que pasó y está haciendo una fogata. Pudo haber pensado muchas cosas, pero se dio cuenta que eso no se apagaba. Y eso le llamó la atención. Cuando Dios está preparando a alguien, cuando Dios está llamando a alguien, Dios le llama la atención por un momento de su vida. Y Dios sabe cómo llamar nuestra atención a nosotros. Cuando Dios tiene un propósito para nosotros, puede ser la parte física, puede ser la parte emocional, puede ser la parte monetaria, puede ser la laboral, pueden ser muchas cosas de las que Dios se puede valer para poder inquietarnos y a desatar ese sentir, ese deseo. Porque para poder tener un deseo a Dios, tiene que haber un principio en la vida de nosotros. Y aquí vemos un cuadro de la Biblia que Dios tuvo que llamarle la atención con algo. Y ese algo fue algo sobrenatural. Porque no era algo natural, ya era algo sobrenatural. Y cuando nosotros hablamos de sobrenatural, eso solamente Dios lo hace. Eso solamente Dios lo hace. Nosotros podemos inventar muchas cosas como humanos que somos, y como el humano ha hecho, que ha inventado cómo llegar a la luna, cómo estudiar las estrellas, cómo estudiar el espacio y cómo estudiar eso. Ese es el hombre con la sabiduría que Dios le ha dado, lo natural. Pero Dios ha hecho lo sobrenatural. Lo que el hombre no ha hecho es la luna, es el sol, las estrellas, el universo. Eso es lo que Dios ha hecho. El hombre puede hacer un carro electrónico, pero Dios va más arriba de eso. Por eso es que tenemos que entender que Dios, que es el que tiene el control del cielo y de la tierra, Él sabe cómo trabajar con el ser humano y lo conoce, hermano. Dios nos conoce. Dios sabe nuestra intención, Dios sabe nuestro corazón, Dios sabe nuestro deseo, Dios sabe nuestra oración. Dios escucha nuestra oración, hermano, en lo más privado de nuestra casa, de nuestro hogar. A Dios no se le va nada. Por eso que entendamos esta parte. El versículo 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema, o no se consume, o no se termina? Esa fue la curiosidad que había en él. La frase ir yo ahora está traducida del verbo en hebreo sur, que también significa hacerse a un lado. Moisés tuvo que dejar lo que estaba haciendo para poder encaminarse a lo que le estaba atrayendo en ese momento. Fíjese que para nosotros hacer la obra o la labor que Dios quiere que hagamos, Dios nos tiene que llamar nuestra atención. ¿Sabe por qué? Porque si no es Dios que llama nuestra atención hacia una búsqueda, hacia un servicio, hacia una entrega, difícilmente la persona es fiel en lo que hace. Y quiero decir con esto que si Dios no pone el sentir en la vida de la persona, fácilmente la persona puede fracasar. Si con llamado la persona fracasa, ¿qué podemos esperar de aquellos que no tienen un llamado? Hay mucha gente que han dejado su trabajo a medio camino porque no les importa, no les interesa. Dicen: ya me cansé, y ahí lídense ustedes como puedan. Hay gente que dicen: no, si a mí Dios no me llamó, ¿para qué yo voy a estar ahí? Pues si a mí no me dijeron, si a mí me dijeron que le ayude, pero la responsabilidad de él no es mía. Hay gente que no se interesa en tener el sentir, porque en realidad tenemos que hablar de esto. El sentir lo tiene que poner Dios en la vida cuando la persona tiene el buen deseo de hacer las cosas. Pero cuando no hay ese deseo, difícilmente la persona, hermano, no tiene las ganas de hacer, ni de venir,
ni de nada, hermano. Ese es el problema que lidiamos los líderes, los pastores. Tenemos que trabajar para poder traer, tenemos que trabajar para poder mantener, hermano. Trabajar con gente, hermano, es difícil, hermano. Es difícil. Si yo me pregunto, hermano, ya me he preguntado muchas veces, ¿qué estoy haciendo aquí? Hermano, yo me he preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabe por qué? Porque yo no era sociable. Yo no tenía amor. Ay, hermano, que alguien me viera con esos ojos con los que me ven algunos. Ay, hermano, yo ya hubiera sacado el machete, hermano, le hubiera dado 3, 4 planazos, hermano. Así era yo. Así era yo. Yo era malo. Que alguien me diga y se me cruzara enfrente, y, hermano, yo lo empujaba y ¿cuál es el problema, pues? Yo le decía, lo que se va a tronar, pues que truene ya, vámonos. Ya, ¿cuál es el problema? Lo que tuve que aprender, lo que uno tiene que aprender, a callarse muchas de las veces, a morderse la lengua, a dejar que otros, hermano. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo manso no soy, hermano, ni tampoco menso. Pero uno tiene que aprender a ser manso. Uno tiene que aprender a ser manso en esto. A veces uno tiene que aprender a callar mejor. Uno tiene que aprender, hermano, mejor a agachar la mirada. Algo que uno no está acostumbrado a hacer. Algo que uno nunca ha hecho. Algo que le digan, usted no sirve para nada. Si usted lo que enseña, no, mejor escucho uno del mundo. Hermano, hay cosas que lo ponen a uno en qué pensar. Hermano, es difícil. Es difícil. Pero cuando Dios te ha marcado a ti, Dios sabe cómo te va a sacar adelante en la vida. Pero mire, hermano, veamos esta parte fascinante. Porque entendamos algo, que el significado sur, que significa hacerse a un lado, tuvo que salirse de su camino para poder, hermano, para lo que estaba pasando en ese momento. Un comentario judío del Midrash judío dice que esto daba a la voluntad y el esfuerzo de Moisés por investigar. Quiere decir que Dios, dicen ellos, declaró que era Moisés digno de revelarse a él. Dice el Midrash, un comentario judío, que por el hecho de él investigar, dicen los judíos, que Moisés se había encontrado digno de Dios para que Dios se le revelara. Wow. En otras palabras, vamos a ponerlo al cristiano, pues vamos a hablar cristianamente. Cuando alguien se empeña en dedicarse a Dios y servir a Dios y poner a Dios como primer lugar, no importando nada de la vida, no importando nada de lo que la vida pueda darle, es dedicarse a Dios. Dios se siente comprometido en acercarse a esa persona. Porque la Biblia es clara en decir que el que busca, halla, y que al que toca, se le abre. Dios está comprometido con aquel que busca a Dios. Por eso que la Biblia dice: buscadme de madrugada y me hallaréis, dice el Señor. Entonces el que busca a Dios lo encuentra. Entonces esta es la parte que para mucha gente hoy en día, entendámoslo de este punto de vista. Cuando yo busco no encuentro, cuando voy ya no está. En este caso Dios se le revela a Moisés. Moisés buscó y encontró. Moisés llegó y alguien estaba ahí esperando a Moisés, hermano.
Por eso que es interesante pensar que la Biblia señala cuando Moisés se acercó. Fue ahí cuando el Señor se le reveló. Éxodo, el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo a Moisés, escuche bien, y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Bueno, aquí tenemos una parte fascinante de la historia bíblica, porque Dios llamó a Moisés por nombre. Eso quiere decir que Dios nos conoce a nosotros exactamente, hermano, como somos, y haciéndole saber que el Señor lo conoce. Más adelante Dios también se va y se presenta por nombre, pero antes de identificarse, el Señor le da una instrucción. Y aquí es donde comienza la fascinante historia del llamamiento de Moisés. Y que todavía no hemos entrado al llamamiento de Moisés, hermano. Aquí es donde entra el llamamiento de Moisés. Estábamos entendiendo solamente la curiosidad que le llamó a Moisés a llegar al lugar donde Dios lo estaba esperando para hacerle el llamado. Pero hay algo aquí interesante en esta parte de la Biblia, porque cuando la Biblia dice en el versículo 5, y le dijo: no te acerques. Y usted dice: pero ¿cómo es que lo llamó y lo trajo y después le dice: no te acerques? Se miraría algo como confuso, ¿no? Algo que no tiene sentido para alguno de nosotros. El decir: ¿cómo es que usted me llama? Y después dice: no te acerques, quédate lejos. ¿Usted es importante o qué? En este caso sí, Dios era importante y es importante en la vida. Y esa es la parte fascinante de la historia, porque en el versículo que estamos leyendo, no solamente le dice: no te acerques, sino también le dice y le pone y le da instrucción y le pone reglas y le dice: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Usted entendió esa parte, ¿verdad? Yo también la entendí. Pero algo que yo no entiendo es por qué le tuvo que decir que se quitara el calzado. ¿Qué tenía que ver el calzado con el llamamiento? ¿Qué tenía que ver el calzado con el lugar? Si el lugar donde él estaba era pedregoso, había tierra, había roca y probablemente hasta algún alacrán por ahí descontrolado que lo podía picar. ¿Por qué es que le dice que se tiene que quitar el calzado de sus pies? Hay muchas interpretaciones en este versículo que no queremos, ¿verdad?, considerarlo, nos llevaría un poquito más de tiempo. Pero hacemos la pregunta: ¿por qué Dios le pidió a Moisés que se quitara el calzado? Y entendamos que hay varias interpretaciones, pero veamos qué propósito tiene el calzado. Este sirve para proteger los pies del contacto de la tierra o con la tierra, el polvo, el lodo, las piedras, etcétera. En el encuentro, Dios le pidió a Moisés que se quitara esta protección, porque quería que se quitara esa protección y que solamente estuviera sobre tierra, descalzo, sin calzado. Que eso es una grande forma de poder entender este versículo, para poder entender la protección de Dios. Porque Dios lo que le quería enseñar a Moisés es que Dios lo estaba llamando, pero así como lo estaba llamando y preparando, también le estaba demostrando su protección a la vida de él. Esto es fascinante, ¿sabe por qué? Porque entender la vida de Moisés en ese momento, tal vez él lo hizo en una manera de emoción. Al hacerlo, al escuchar la voz, al ver aquello, ver al ángel, hermano, y ver ese momento, ese cuadro fascinante de la gloria de Dios, hermano, como le dijo Pedro al Señor, cuando le dijo: Pedro, ven, le dijo: te voy a lavar los pies. Y él le dijo: eso no, conmigo eso no va. Le dijo, el Señor le dijo: si no te dejas lavar los pies, Pedro, no vas a tener conmigo en el reino de los cielos. Entonces le dijo: mejor, le dijo: báñame todo. Entonces, báñame todo. Dios le dice a Moisés:
quítate las sandalias, porque yo te quiero enseñar algo. Y es que la protección que tú piensas y crees que es lo que te va a ayudar en la vida y es lo que te va a sacar adelante, en esto estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Porque para hacer la obra de Dios sí se necesita estudio, sí se necesita preparación, sí se necesita dinero, se necesita estudio, no solamente académico normalmente, sino que también se necesita estudio teológicamente. Se necesita no solamente eso, se necesita, hermanos, aprender bienes y raíces. Se necesita saber carpintería, se necesita saber, hermano, electricidad, se necesita saber aire acondicionado, se necesita saber muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Yo no sabía que tenía que aprender bienes y raíces. Cuando yo iba a pensar que el pastorado me iba a inclinar, hermano, a aprender cómo están los porcentajes, los valores de propiedades, los lugares donde se puede ubicar una iglesia, en qué lugar es favorable, en qué ciudad, en qué calle, en qué esquina, cómo aquí, cómo allá, a cómo está la propiedad en este lugar, cómo está en este otro. Hermano, todas esas cosas que uno tiene que aprender en esto. ¿En qué momento hay que refinanciar? ¿En qué momento se puede y en qué momento no? ¿Con quién hay que ir? ¿Con quién no hay que ir? ¿Qué banco es el que está presto para ayudarnos? ¿Y qué banco no puede hacer esto? Hermano, todo eso uno tiene que aprender. Hermano, yo tuve que hacer muchas cosas para esto. Hasta un representante legal tiene uno que tener, hermano, en estos tiempos en los que vivimos. Eso es de lo que era, hermano. Eso es decir, pues eso no es iglesia. Son cosas que hay que hacerlas en el tiempo. Así está la cosa. Es entender, hermano, que aquí ver el punto bíblico que estamos hoy considerando, que la Biblia nos enseña en esta parte, es que aquí le dice: yo me voy a comprometer contigo de que nada te va a faltar. Eso fue lo que quiso decirle. La protección que tú crees tener, lo que a ti o lo que tú piensas que te puede valer, o lo que tú crees que eso te va a ayudar, que lo que tú crees que eso es lo que eso va a pasar en tu vida, estás equivocado. No, eso no es así. Eso no es así, Moisés. Yo te voy a enseñar, Moisés, que esto no es con tus sandalias, esto no es con tu protección, esto no es con tu sabiduría, esto no es con tu preparación física, esto no es porque alguien está atrás de ti. No, esto es de que yo te tengo que demostrar que de mí tienes que depender. Yo le estaba diciendo, porque para esto hay que depender de Dios, hermano. Para esto hay que depender de Dios. Para esto hay que saber depender de Dios. La vida cristiana hay que saber dependerla de Dios. Alguien está aquí en este día. Y qué difícil es depender de Dios. Cualquiera puede agarrar una Biblia y comenzar a gritar y decir barbaridad de cosas. Pero cuando le viene la prueba, pero cuando le viene la lucha, pero cuando le viene el problema serio, allí es donde tenemos que demostrar de quién dependemos nosotros. Entendamos, yo ya estoy acercándome a la culminación, y entendamos la revelación divina. El versículo 6: porque habiéndose quitado su calzado, Moisés ya estaba preparado para recibir la revelación de Dios. El versículo 6:
y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió, dice la Biblia, su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, porque él tenía un concepto diferente. Él tenía un concepto diferente de Dios. Él no sabía quién era Dios en realidad, sino es hasta aquí que se le reveló Dios a la vida. Y la Biblia dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Y lo fascinante de la historia es que al presentarse como el Dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, el Señor estaba trayendo a memoria el pacto de Dios que había hecho con ellos. Esto es a la descendencia de la tierra que le daría, donde fluye leche y miel. Entendamos aquí que hay una promesa, que hay un pueblo que está atrapado en Egipto. Entonces entendamos por qué razón es que Dios llama a un hombre, prepara a un hombre y tiene que enviarlo a tal lugar para que lo prepare y poder introducirlo de vuelta. Porque hay un pueblo, escuche bien por favor, escuche bien esta parte. Si Dios se ha valido de nosotros para darnos habilidades, para darnos talentos y para darnos una sabiduría, es para poder usarla, porque hay alguien que necesita escuchar del evangelio. No es para que nos lo colguemos en el cuello, no es para que lo pongamos en una pared, el título fulano de tal, el doctor, el profeta, el apóstol y tantos títulos. No, eso no es así. Gloria a Dios por lo que los tiene, pero el enfoque es de que si Dios te llama, Dios nos ha llamado, es para poder ir donde está la necesidad. Dios estaba preparando un hombre para enviarlo a Egipto, porque ahí había una necesidad grande. ¿Y quién era la necesidad? Un pueblo que estaba ¿qué? Clamando. Entonces entendamos esta parte. Cuando uno clama, recuérdese que Dios responde. Sin embargo, Él no siempre responde, escucha bien, cuando nosotros queremos, sino es cuando Dios quiere. Porque entendamos que habían pasado 40 años en la vida de ¿quién? De Moisés. Y 40 años que habían pasado en Egipto. Entonces ahí es donde dice la Biblia que Moisés tenía ¿cuántos años en conclusión? 80 años. A mí que me llame de 80 años y yo ya estoy para el tigre. Yo, hermano, 80 años ya. ¿Ya para qué? Ya está retirado, ya es para estar a la orilla hermano, del mar, allá, viendo cómo pescan, cómo sacan los pescados. Estar allá, hermano, recostado en una hamaca, comiendo pupusas, tamales. 80 años. Pero este hombre todavía estaba vigoroso para hacer la obra de Dios. Este hombre todavía estaba al pie para hacer la obra de Dios. Este hombre todavía tenía la fuerza suficiente para hacer lo que Dios quería hacer con él. Eso quiere decir que aquí no cuenta la edad, sino cuenta el deseo y la disposición que nosotros tenemos para hacer la obra de Dios. Pero entendamos esta parte. Esta parte es la más difícil de este cuadro bíblico. Y llegamos a un punto último. Porque para poder entender la misión, que aquí tengo la misión marcada, y me voy a adelantar un poquito a la vida de Moisés como líder. Volvemos al punto, él tenía un concepto diferente, como tal vez muchos lo podamos tener. Porque él quiso salvar a los hebreos con su propia mano. Pero no era así. Cuando nosotros entendemos dos cosas bien importantes de Moisés: una, la crisis y las luchas que él tenía. Las crisis que él pasó, hermano, podemos entender
que se pueden observar en los siguientes aspectos en la vida de Moisés, y que esto indica o que indicaban el llamamiento a liderar o a ser líder. Aquí entendamos que Dios usó sus complicaciones para prepararlo para el liderazgo de Israel. 2, Moisés presentó excusas, miedo. 3, Dios le resolvió las excusas de Moisés. Número 1, la pregunta: ¿quién soy? Yo, dijo Moisés. Número 2, le preguntó a Dios: ¿quién eres tú? 3, y si no me escuchan, dijo en el capítulo 4, eso estaba marcando un temor. 5, en esta parte él estaba buscando a alguien más, como dice el capítulo 4 y el versículo 13. Las luchas que Moisés presentó en este camino del llamamiento es que él luchó con su identidad. Pero ya estaba dentro, ya estaba dentro, ya estaba dentro, ya estaba dentro. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que a veces nosotros los líderes enfrentamos dentro de la obra de Dios. Es que a veces no sabemos por qué estamos aquí. Y no sabemos cuándo esto va a terminar, o por qué es que yo me siento solo, o por qué yo tengo que lidiar con alguien que ni siquiera me agradece de lo que yo estoy haciendo. Son muchas preguntas, son muchas cuestiones, y él estaba lidiando con eso. Qué difícil es. Sí, es difícil. Pero estamos viendo un cuadro interesante de la Biblia, y es que yo no lo quiero desanimar a usted. Yo vine a motivarlo a usted en este día, porque ¿sabe cuál es el gran problema que él enfrentó aparte de él mismo? El pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba clamando a Dios, que eso es lo que dice el versículo, pero para que les diera libertad dentro de Egipto. Ellos no estaban clamando para que los sacaran de Egipto. Ellos clamaban para que se les quitara la carga que tenían, para que el faraón y los egipcios sean más tranquilos, para que ellos no los empujaran mucho al trabajo, para que ellos fueran más livianos. Ellos no querían salirse de Egipto, nunca quisieron salirse de Egipto ellos. Incluso cuando iban en el desierto hacia la tierra prometida, cuando no tuvieron que comer, cuando no tuvieron agua, le gritaron a Moisés: para esto nos sacaste aquí al desierto a morir. Allá estábamos bien en Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Allá teníamos cuernos, allá teníamos cebollas, allá teníamos carne, allá teníamos frijol, allá teníamos arroz. Le estoy añadiendo esa parte, hermano. Ellos se quejaron porque Moisés los sacó de Egipto. Ellos no querían salir de Egipto. Ellos querían que las cargas se disminuyeran, pero no querían salir de Egipto. Ahora yo lo pongo a usted a pensar: ¿qué gente se estaba echando Moisés encima? El sacar a una gente que no quería salir es entender que hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, pero no quiere dejar sus costumbres, no quiere dejar su pecado, no quiere dejar sus mañas, no quiere dejar su idolatría, no quiere, hermano, es que es un problema, hermano. Hay gente que tienen años en el evangelio y cuando entran por la iglesia se persignan los ingratos. Todavía no han dejado la costumbre, no han dejado la religión. Todavía cargan el crucifijo pegado en el pecho. Eso estuvo duro, ¿verdad? Pero es la verdad. Todavía no dejan la religión, todavía no dejan el paganismo, todavía no dejan la idolatría, pero quieren la bendición, quieren la gloria, quieren sanidad, quieren carro, quieren casa, quieren trabajo, quieren sanidad, quieren todo, pero no quieren dejar la vida del mundo todavía. Se fueron los amenes. Uy, eso está serio. Hay gente que no quiere todavía dejar la vida del mundo. Las costumbres no las quieren dejar.
¿Cuántos sienten llamamiento para servir a Dios? Ay, ya no hay muchos, ¿verdad?, que quieren servir a Dios. Dice, con eso me voy a enfrentar. Con eso se va a enfrentar. Y como dijo, ¿quién dijo? Raúl Velasco, y un poquito más. Y aún hay más, dijo, ¿verdad? Con eso y más. Le conté la historia de uno que me dijo un día. Dijo, yo veo que a los pastores les va bien. Dijo, yo me voy a hacer pastor, me dijo un día. Yo le digo, vaya bien. Y sí se hizo pastor, fíjese. El problema es que se fue hablando muy feo de aquí y me puso en mal. Y bueno, no es el primero ni será el último. Pero un día le conté la historia rápida, se la voy a hacer. Me llamó y me dijo, Pastor Gómez, yo quiero hablar con usted. Y le dije, ¿y ahora qué le picó? Le dije, quiero hablar con usted seriamente, quiero platicar personalmente. Pues ya lo vimos en un tal lugar, le dije que vivo en un restaurante y no pedí el plato más caro porque ya no había, que había de $20. Le dije, denme ese, le dije, para que pague. Y me dijo, quiero pedirle perdón. Pues sí, ya lo perdoné. Le dije, ¿cuál es el problema? Es que me dice siempre que me gritan en la iglesia, me dice, me acuerdo de usted. Siempre que habla mal de mí, me acuerdo de usted. Le dije, como dice la Biblia, con la misma vara que mides, con esa serás medido y un poquito más. Le digo, yo no tengo problema, hermano. Le digo, yo lo perdoné, yo duermo bien. Es que el otro día me dijo, me querían pegar. Me dijo, ¿y quién fue? Le dijo, me hubiera llamado para ayudarle. Le digo, es que hay gente, hermano, que en realidad hay que tener el amor de Dios, hermano. Hay que tener el amor de Dios. Si usted quiere servir a Dios y anhela obispado, buena cosa anhela, dijo el apóstol Pablo. Pero algo que tenemos que aprender es la escuela de Dios. Usted tiene que meterse a la escuela de Dios para poder lidiar con tigres, para lidiar con osos, para lidiar con gente que todavía no dejan el mundo, hermanos. Que Dios nos ayude. Si usted, Dios lo llama, dígale, amén, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos desean servir a Dios, hermanos? ¿Cuántos desean servir a Dios? Yo le voy a decir una cosa. Es la mejor compañía, es el mejor trabajo que podemos realizar en esta vida, y es servir a Dios dentro de su obra. Hagámoslo con todo corazón y sirvamos a Dios con toda nuestra fuerza. Démonos completamente al servicio de Dios, que Dios se encargará de nosotros, porque esa es su promesa. Él cuidará de su pueblo. Pongámonos en nuestros pies, mis amados hermanos.